Padre. Amén. Para gloria de Dios Padre. Otras están cerradas porque está cerrada su fe. Es la verdad. Esa es la realidad. ¿Verdad? Bueno, continuamos estudiando la palabra de Dios. Así es, amén. ¿Sí? Quizá en algunas partes, en Tijuana, San Diego, son 2 horas antes, son las 9:51 por allá. Y en Chile y en República Dominicana, en Bolivia, quizás es 1 hora después. Allá son las 12:51, ¿verdad? Así que algún día en la eternidad. Amén. Todos reunidos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estamos ubicados aquí. Lo que hemos estado estudiando, hermanos, es Pascua, el 14 del primer mes. Descansó en la tumba, ¿verdad? A la puesta del sol de este día, todo el día sábado, ¿verdad? Y muy temprano, muy de madrugada, ¿verdad? Cristo Jesús fue a ver a quién, a su Padre, a presentar su cuerpo, su sacrificio al Padre. El Padre lo aceptó y ese mismo día, en un cuerpo glorificado, bajó. Ese mismo día bajó. ¿Quiénes fueron a los primeros que se les manifestó? ¿A quiénes fueron? Ya glorificado. Sí, ya glorificado. ¿A quiénes fueron? Bueno, ese mismo día baja e inicia un curso de 40 días para que sus discípulos, el mundo entero, entienda la relación Mesías, es decir, Cristo, santuario y la ley ceremonial, cómo se cumplía en él. Ahí empieza todo. Amén. Porque no lo habían comprendido y no lo habían entendido. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Emaús, después a los discípulos en el aposento alto, después a Tomás. Vamos a entender una cosa. Los pioneros, la Biblia, el Espíritu y Profecía están de acuerdo en que durante estos 40 días Jesús nada más se les presentó a sus discípulos. Sin embargo, los resucitados que salieron con él se les presentaron a todos los que no eran sus discípulos. Es decir, él empezó a entrenar durante 40 días, curso intensivo, a los que después recibirían el don completo y total ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 24. Esto no viene en la pantalla, viene en sus Biblias. Amén. ¿Sí? La pantalla no entra toda la Biblia. Lucas capítulo 24. Saludos a todos los hermanos que están siguiendo esta programación. Abran sus Biblias ahí donde están, ¿verdad? Y recuerden que aquí tenemos estudio de la palabra de Dios. Lucas capítulo 24. Vamos a leer la escritura. Ahí tenemos nosotros en el capítulo 24, ven la resurrección, primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Ahí está llevando las mujeres especias aromáticas. Ellas todavía querían pues perfumar al Señor Jesús, ¿verdad? Pensaban que pobrecito pues no nos dio tiempo de perfumarlo el viernes, vamos a perfumar su cuerpo, ¿verdad? Pero él ya estaba donde, ya iba, ya sus planes eran ir ante el Padre, ¿verdad? Entonces, dice el verso 13: he aquí 2 de ellos iban el mismo día. ¿Qué mismo día? Ese domingo. Ese primer día. Ese mismo día que estaba acá. Ese mismo día Jesús baja. Amén. Amén. Su mismo día. O sea que se ve muy temprano. Tardó allá los días de las horas de la mañana. Y en la tarde ya estaba aquí en la tierra. Cuerpo glorificado. Amén. Por eso, hermanos, muchos no creen o dudan de que andaremos por los mundos donde el pecado no entró, como dice el himno. ¿Verdad que sí? Y volarán incansables, dice la hermana Juana. Hermanos, en cuerpos glorificados. Amén. Hoy, en este mes, los 2 hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Jeff Bezos, uno hizo su viaje
bueno, más allá del espacio, iba a ser intergaláctico, pero no para las galaxias. Y otro lo hizo antes, un inglés. Branson, gracias. Branson y Jeff Bezos. Y fueron una tripulación muy pequeña. Pero hermanos, la tripulación que va a acompañar a Cristo será grande. Amén. Amén. En ese gran viaje, con cuerpos glorificados. Hoy las naves que van al espacio y los aviones que no suben mucho, tienen que ir con muchos requisitos para que la gente ya no se despedace con tanta velocidad. Una velocidad que despedaza a la gente, ¿verdad? Si aquí en la Tierra a 100 kilómetros por hora, ¿cómo quedan los motociclistas? Deshechos, ¿verdad que sí? Sí. Ya los hemos visto, ahora que viajamos quedan deshechos, pobrecitos, da lástima. Pero, hermanos, este cuerpo glorificado irá a una velocidad que solo Dios sabe cuánto. Amén. Velocidad luz, quizás. Para llegar allá. Amén. Gloria a Dios por el cuerpo glorificado que le dio estos resultados, con la misma esperanza que Él nos dará ese cuerpo glorificado. Amén. Ese mismo día, verso 13, Lucas 24, 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo se llamaba la aldea? Emaús. Pero Jesús ya había regresado, no de una aldea, sino del trono de su Padre. Amén. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Fíjense, estos ignoraban también la mecida de las gavillas. Iban hablando lo que había acontecido, pero no de las profecías. ¿Sí? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos, y caminaba con ellos. El Dios que unas horas antes había estado ante la presencia de su Padre llamado Cristo Jesús, ahora caminaba con un cuerpo glorificado al lado de sus dos discípulos que iban tristes. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, decían los pioneros, ¿por qué estaban velados los ojos? Estaban entristecidos. No. Vamos a entender una cosa. ¿Por qué Dios les permitió que no lo vieran con el cuerpo glorificado? Les había venido en un traje humano, quizás, Jesús. Disfrazado de humanidad. Que se les hubiera caminado con ellos en un cuerpo. Sí, su cuerpo era glorificado, pero ¿por qué sus ojos estaban velados? ¿Por qué no discernieron? Ayuda. ¿Cómo se me traba la lengua? Ese cuerpo glorificado. Miren una cosa, vamos a leer y lo vamos a entender aquí con la escritura. Sigue diciendo, verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en esto? ¿Eres el único? Le preguntan, ¿tú no sabes? Tú eres hermanos, él acababa de venir de la presencia del trono de Dios, de la presencia del Padre. Amén. Pero el más enterado. Él ya estaba enterado que ya había recibido dones para la iglesia. Y los discípulos con los ojos cerrados: mira, tú no conoces, nosotros sí conocemos. Tú eres un forastero, ¿quién sabe de dónde vienes? Hermano, este forastero venía del trono de Dios. Amén. Sigue diciendo la escritura. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Miren, nada más, aquí vamos a entender por qué sus ojos no lo vieron. Los ojos de estos dos forasteros no lo vieron a Jesús en cuerpo glorificado. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. ¿Qué significa Nazareno? Nazareno significa apartado. Nazaret significa apartado. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra dijeron: de Nazaret puede salir algo bueno. De un pueblo apartado por allá puede salir algo bueno. Los nazarenos también eran apartados para el servicio a Dios. De Jesús, el apartado. De Jesús, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos nosotros una presidencia municipal aquí en esta tierra, con Jesús ahí como presidente. Hermanos, miren, no vamos lejos. En estos últimos días, ¿saben que hubo votaciones aquí en México? Y una persona
ganó la presidencia municipal, pero esta persona pues es hermana carnal de un hermano que estaba en sostén propio, pero se salió de sostén propio porque le llamó la atención más que 4, 3 o 6 míseros años de poder en esta tierra. Y no solamente salió de sostén propio, se fue a la apostasía AR. Se fue para allá. Los discípulos, como que cuando Jesús se fue al cielo y andaban todos tristes, pues también el ánimo se les doblegó, ¿sí o no? Dijeron, es que nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. No, mira, nosotros lo queríamos proclamar rey, pero ni sabemos ni dónde está su cuerpo, no sabemos. Ellos no sabían, pero estaba sepultado. Aún también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Bueno, tenían idea, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero ¿le creían a las mujeres? No les creyeron. No creían al mensaje de la resurrección. Ellas fueron antes que amaneciera. Sí, las mujeres fueron antes. Las mujeres fueron antes, fueron a decirle a los discípulos no creyeron. Dijeron, pues estas mujeres, Ahí en el versículo 11 ahí lo dice. A ver, ¿dónde estamos? En Lucas 24:11. 24:11, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Gracias, hermano. Estas mujeres están locas. ¿Cómo esto de la resurrección? Hermanos, la profecía se había cumplido. La gavilla en Cristo había sido resucitada, había sido presentada ante el Padre, y para ellos seguía siendo locura o no entendido. Hermanos, las profecías están cumpliendo ante nuestros ojos. El nuevo orden mundial, los grandes poderes están uniéndose en un solo pensamiento. Apocalipsis 17. Y se está predicando, y para muchos es locura. Y para aquellos que es locura, no pueden entrar a sus templos, porque es locura. Y el nuevo orden mundial se le está aplicando a ellos, y el cumplimiento de la profecía, aunque se le esté aplicando a ellos, es locura. ¿Qué cosas? Gloria a Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros. Gloria a Dios, amén. Porque la Biblia dice que algunos su corazón iba a ser endurecido, apostatarán de la... y otros, hermanos, su corazón iba a ser enternecido. Amén. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, gracias, hermano Roberto. Sí, allí en el 24:11 dice que estas mujeres estaban locas. No ellas, sino que pensaban los discípulos que era locura. ¿Verdad que sí? Ahora volvemos al camino de Emaús. Allí va Jesús, acaba de regresar Jesús con un cuerpo glorificado. Los ojos de los discípulos están velados. ¿Y qué dice allí? 22. Verso 22, ahí nos quedamos. Sí. En el 23, ahora 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hermano, ¿por qué no le vieron? ¿Dónde estaba ya Jesús? Hermano, ya Jesús estaba recibiendo la seguridad de su Padre, que su sacrificio había sido aceptado, y que los obedientes y los arrepentidos podían ser aceptados en la sangre de Cristo. Llevó cautiva la cautividad. Todavía no, ahí todavía no. Sí, ahí todavía no. Todos estamos como los de Emaús, no se preocupen. Todos estamos aprendiendo. Amén. Sí, todos estamos aprendiendo. Como los de Emaús, estamos aprendiendo. Seguimos en el verso 25. Entonces les dijo. ¿Cómo les dijo? Oh, insensatos. Oh, hermano, una de las primeras amonestaciones que Jesús les da a los discípulos. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que después, ¿qué? Mira lo que les dice Jesús. Jesús les dice: los profetas habían profetizado que el Cristo muriera y que entrara en la gloria.
En otras palabras, mira, esto ya acaba de suceder conmigo, Jesús les dice. Amén. Amén. Hermanos, esto explica por qué los ojos de ellos estuvieron velados. Los pioneros y la hermana White dan a entender de que si sus ojos hubieran estado abiertos, hubieran visto un cuerpo ¿qué? Glorificado, y no hubieran creído a Jesús por la palabra, sino por lo que sus ojos veían. ¿Entendemos? Sí. ¿Sí? Repito una vez más. ¿Por qué sus ojos estaban velados? Porque Jesús quería que su entendimiento se fuera a las profecías, a la palabra de Dios, y creyeran en Cristo no por el cuerpo glorificado que Jesús les mostraba, sino por que la profecía apuntaba a Cristo. Amén. Nuestra fe debe estar basada en la segura palabra profética. Amén. Hay un tema que estoy haciendo para el Congreso. Los teólogos adventistas hablan de la muerte del historicismo. La muerte del historicismo. Así que ya muy pocos adventistas estudian la profecía. La mayoría de ellos se pasa escuchando historietas desde los púlpitos. Así no identifican a Jesús. Así su fe no crece. Y esos folletitos de piérdenos, Señor, porque no son guíanos, son piérdenos, son pura faramaya teológica falsa. Y eso es la verdad. Esos folletillos no sirven. Eso es lo que estudiaban estos. Recuerden que los discípulos y el pueblo judío estaba velado por la tradición, la falsa teología, la falsa interpretación. ¿Comprendemos? Hermanos, van los discípulos caminando. Jesús se les aparece camino de Emaús, va platicando con ellos, no lo ven, pero Jesús les empieza a hablar de las profecías. Amén. Amén. Para que su fe se fundamentara en las profecías. A veces hoy mucha gente dice, es que yo quiero ver algo glorioso, ¿verdad que sí? Y por eso muchos se van con los pentecostales. O algunos dicen, ay, es que en tu iglesia, allí puro estudio. Pues, ¿qué quieres? ¿Quieres un circo? Vete allá están los payasos. Aquí estamos estudiando la palabra profética más segura. Amén. Amén. ¿Quieres entretenimiento? Prende la televisión. Ahí hay muchos shows. ¿Qué quieres? Camino a Emaús. ¿Qué quieres? Estudio. Amén. El pueblo dice estudio. Y la gente dice hoy, ay, es que allí predican mucho y a las 12 el estómago me pide comida. ¿Es estómago ecuménico, hermano? Tu Dios es el vientre. Sí, su Dios es el vientre. Bueno, quizás algunos a las 12 sí, porque pues tienen alguna enfermedad, ¿verdad que sí? Habrá casos. Habrá casos que tienen la glucosa baja, tienen que comer algo. Pero hermanos, los discípulos iban caminando 60 estadios. Tengo que verificar cuántos 60 estadios alguien por ahí verifique. 60 estadios, dice que de Jerusalén hasta donde está Emaús. Ahí va caminando Jesús con ellos. Alguien ayúdeme, aquí todos nos ayudamos, ¿sí? Y Jesús les dice, comenzando verso 27, Lucas 24, 27. Y comenzando desde dónde, hermanos? Desde Moisés. 60 días equivalen a 180 metros. Ok. Es un estadio. 180 metros es un estadio. Entonces, ¿cuántos serían 60 estadios? 180 por... A ver, ayúdenos. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto es que caminó Jesús con ellos? Sí, 180 metros. Por A ver. 60. Consulten ahí a Siri o a Google Talk o lo que sea. 10.800 metros. ¿Cuánto? 10.800. 10.800 metros, que serían ¿cuántos kilómetros? 10 kilómetros. Casi 11. Casi 11 kilómetros. Ay, hermano, qué privilegio de esos hombres yendo, caminando con ese forastero celestial. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Iban cansados? Sí, iban cansados. Tristes, apesadumbrados, pero recibieron un curso intensivo de 10 kilómetros. ¿Te ha tocado caminar, hermano? ¿Ir a caminar y luego te enseñando? Wow. ¿Te ha tocado eso? Sí,
Te dicen que cuando camine cierra la boca, ¿verdad que sí? Respira con la nariz. Pues, No fue así. Jesús no lo hizo así. Jesús caminó. Comenzando desde quién, dijo hermano. Desde Moisés. Y los profetas. Moisés, hermano, ahí miren, es necesario que Jesús muriera y que ascendiera a la gloria. Y les empezó a hablar seguramente de la Pascua y de la gavilla mecida. Seguramente. Sí. Amén. Las fiestas del Eterno. Amén. Y les empezó a hablar 10 kilómetros de curso intensivo. Pero yo pensaba, este forastero sabe más que nosotros. Claro que sí. Un forastero Amén. que descendía del cielo en ese momento. Sigue diciendo, verso 27, les declaraba en todas las escrituras de lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Ya me voy, adiós amigos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde, el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. Aquel día en la mañana estaba en el trono del Padre, y en la noche, entrando la noche, el día había declinado ya. En la tarde noche estaba en la casa de 2 discípulos que habían ignorado quién era el Mesías, que creían lo que él había hecho pero no lo conocían. Aquel día en la tarde estaba en su casa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Caminando con 2 forasteros tristes, explicándoles la relación entre la Pascua, la crucifixión y las gavillas mecidas. Amén. 10 kilómetros. Hermano, lo sentó allí en un lugar como nosotros estamos ahorita, cómodos para explicarle la profecía. Caminando. Andando. Sí. Hermano, hace 8 días estuvimos allá en un lugar donde hace mucho calor y no hace mucho calor. Eran 35 grados centígrados. Los hermanos nos decían, es que aquí está templado para nosotros. De regreso ya cuando subimos a nuestro clima dijimos, gracias Señor porque tú tienes muchos climas. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, muchos quieren un curso de profecía de tal hora a tal hora, con aire acondicionado, bancas que no les duelan los huesos, ¿verdad? Y además quieren que el predicador termine rápido. Tristemente. Ja. No hay hambre de justicia. Estos discípulos dijeron 10 kilómetros, nos habló el maestro. No bastan, quédate. Y el día ya declina. Pero cuando se empezaron a comer, ahí es donde se les abrieron sus ojos. Porque primero era que entendieran por fe la palabra profética más segura, y después, ahora sí, que esa profecía les apuntara a Cristo. Amén. Amén. Aquel primer día de la semana. Miren lo que pasó, dice, verso 32, ¿dónde estamos? No, 32 no. 30. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Con un cuerpo glorificado, aún con ese cuerpo glorificado, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Porque muchos pensaban que Jesús era un fantasma después. ¿Se acuerdan? Tomás o los discípulos, o Pedro después, más adelante. Entonces, ¿qué dice? Les fueron abiertos. Amén. Les fueron abiertos los ojos. Dios le veló los ojos. Mira, no me vas a ver porque es necesario que tu mente entre a la profecía. Amén. Cuando tu mente haya entendido la profecía, entonces me vas a ver en mi gloria. Amén. En mi cuerpo glorificado más bien. Así es Dios, hermanos. El que estudia la palabra profética más segura confía en un Dios todopoderoso y glorioso. Amén. Así es. Amén. Sigue diciendo la escritura. Su fundamento es la palabra. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Y qué pasó? Ese es el cuerpo glorificado. Amén. Atraviesa paredes. Exactamente. Él vino del trono, caminó con ellos, les explicó las profecías en un cuerpo glorificado. ¡Qué privilegio, hermano! Amén. Sí. Y después, aquel día cuando le dijo, miren, yo soy, en otras palabras, cuando oró, es el maestro. Y Jesús se desapareció. Es que entendieron. Cuerpo glorificado. Ya no necesitaban verlo porque ahora creían en él.
que se nos promete a nosotros. Amén. Amén. ¿Quiénes van a resucitar con cuerpo glorificado? En la resurrección especial dice, desea a todas las gentes de conflicto de los siglos, dice, salen glorificados pero no inmortales. Hay que analizar eso. Para que puedan hablar con todos los que van a predicar. Hay tantas cosas que aquí no podemos tocar por falta de tiempo y falta de investigación todavía. Pero mis hermanos, ¿se desapareció Jesús? ¿Se desapareció? No es que es un fantasma, no. Llevaba un cuerpo, pero un cuerpo glorificado que se desapareció. Porque ya había sido su cuerpo aceptado ante el Padre. Pero recuerden que cuando Jesús resucita, resucitan otros. Estos que resucitaron con cuerpos glorificados. Estos también se andaban, ¿qué? Andaban en los mundos. No, estos andaban apareciendo a toda la gente, a todos los judíos. Ahorita vamos a ver de qué predicaban ellos, ¿está bien? Así es. Porque la hermana Guay nos dice que ellos no tenían el librito amarillo, guíanos, Señor. Y estoy con eso, hermano, porque hoy la gente no quiere estudiar la Biblia, ni el Espíritu de Profecía. El misal tienen los católicos y varios de otras denominaciones ya tienen su librito que les llega, no del trono de Dios, no de la palabra, sino de la asociación de ahí. Falso, man. Lo bonito de sostén propio es que tú te vas a la Biblia, al Espíritu de Profecía. Amén. Amén. Y no tienes ningún fariseo, ningún saduceo, ningún sanedrín que te diga, este es el Talmud que tienes que predicar. Y por eso los discípulos no habían entendido, por 1000 años los judíos ni los discípulos habían entendido, hermanos, la relación de por qué Cristo había subido en relación a la Pascua y en relación a las fiestas del santuario. No lo habían entendido. Bueno, entonces, verso 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría? ¿Qué les abría, hermanos? Las escrituras, no los cuentitos de bullón, las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Ya era de noche, ¿verdad que sí? Y hermanos, ahora ellos tenían cuerpos glorificados, los de Maús. No tuvieron otra vez que caminar y correr 10 kilómetros. Se les olvidó el hambre y el cansancio. Pero ¿comieron, hermano Roberto, o no comieron? No comieron. Ahí dejaron ¿qué? Ahí dejaron la cena. Dice allí, y volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué les pasó ahí? Jesús se puso en medio de ¿qué? Jesús se puso en medio de ellos. Miren, hermanos, muchos piensan que Jesús dio por primera vez el Espíritu en el día del Pentecostés. No, cheque lo que dice la Escritura. Allá lo dio en toda su plenitud. Pero miren lo que dice la Escritura. Aquella noche, cuando Cristo se les aparece a los de Maús, después se les aparece aquí. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? En el aposento alto. Ahí estaba. Porque habían estado allí guardando el sábado, estaban todavía el domingo, estaban tristes, no sabían para dónde iban a ir. Bueno, ya se nos cancelaron los planes. Ya estaba la pandemia del miedo, traían sus cubre todo, ¿verdad? Sí, estaban cubiertos de miedo, no sabían para dónde ir. Y Jesús se les aparece con un cuerpo glorificado. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. ¿De dónde venía esa paz? Del cielo, de haber presentado su cuerpo y su sacrificio ante el Padre. Hermano, ¿tienes paz?
¿Tenemos paz en nuestra vida? ¿Podemos escuchar las palabras de Dios que nos dicen paz? En medio de un corazón lleno de tristezas y dolores que tenían los discípulos y de una esperanza rota, pensábamos que la vía de redimir a Israel. Escuchamos hoy las mismas palabras de Dios que dice paz. Que tu corazón esté tranquilo, paz a vosotros. Paz porque Cristo está en medio de nosotros. Hay cosas que nuestra mente dice, cosas que arreglar, no sé, el mundo tiene su agenda, que quieran o no nos envuelve, ¿verdad? Los discípulos quizá ya eran el siguiente blanco del Sanedrín. Y Jesús les dice, paz a vosotros. Tranquilos. Paz a vosotros. Ese es un saludo con que se saluda a la iglesia de Dios del séptimo día, que no creen que Cristo resucitó el primer día. Ellos creen que murió el jueves y resucitó el sábado. Y usan este saludo, imagínense. ¡Qué incoherencia! Paz a vosotros. Estamos hablando primer día de la semana, ya en la tarde-noche. Miren qué cosa, cómo es el asunto. Jesús se desapareció, los discípulos corrieron 10 kilómetros, los dos de Emaús, y Jesús se desapareció allí. Cuerpo glorificado, amén. Amén. 10 kilómetros, Jesús dijo, aquí yo ya llegué, caminé, volé tanto al cielo. Oh, hermano, la esperanza. Esa esperanza también significa paz a vosotros. Algún día tendremos ese cuerpo glorificado por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, verso 37, ¿qué les pasó? Espantados, atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu, hermano. Por eso en primera de Juan, la carta de 1 de Juan 1, 2 y 3, Jesús dice, todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Porque muchos empezaron a decir, no, es que Jesús se presenta, pero es espíritu. ¿Qué cosas? Y dice, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Oh, hermano, allí ya Jesús en un cuerpo glorificado les hace entender cómo lo hacía antes, pero no se los deja de clarificar. Dice, sé sus pensamientos. Jesús en su cuerpo glorificado. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús reafirma su humanidad glorificada aquel primer día de la semana, después de haber ido a su Padre, después de haber cumplido la gavilla mecida. Amén. Amén. Hermano, ese mismo Jesús está allá. Y vamos a ver más adelante lo que significa Hebreos capítulo 8, verso 2, donde dice ministro del santuario. ¿Qué involucra la palabra ministro del santuario celestial? Amén. ¿Qué significa mediador, intercesor, abogado y ministro? Bueno, lo vamos a estudiar en la tarde. Lo tenía planeado para ahorita, pero todavía no llegamos ni a la mitad del tema. Amén. Gloria a Dios. Muchos. Y diciendo esto, verso 40, Lucas 24, 40, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¿Un espíritu come? Bueno, en el paganismo dicen que el 2 de noviembre bajan los espíritus y aquí en México les ponen tamales, tortillas, tacos y enchiladas. Pero no, hermano. Ese es el paganismo. ¿Sí? Aquí en la Biblia Jesús le muestra que Él no es un espíritu,
que sigue siendo carne, y él lo tomó y comió delante de ellos. Verso 44. Verso 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y otra vez les da ¿qué? Otro curso a ellos. Amén. Hermanos, los discípulos de Emaús entonces escucharon por lo menos en esa ocasión 2 veces el curso en ese día. Amén. Amén. Falta el de 40 días. Y algunos dicen, bueno, pero ¿por qué repite tanto el mismo mensaje? Ya nos hermano, pregúntele a Cristo porque hay que repetir. Es que es glorioso. Aparte, la repetición te hace que te lo aprendas. Sí, a veces a la primera entendemos nada más el 70%, a la segunda el 71%, pero ya vas entendiendo un poco más. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, hermanos, tenemos que ir avanzando en el conocimiento, en el entendimiento. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Amén. Amén. El escrito era, Jesús siempre lo usaba. Cuando tenía su humanidad caída, cuando vino a este mundo y nació con humanidad caída, como dice la hermana White, y cuando tenía humanidad glorificada. Amén. Siempre usó un escrito está. Amén. Sigue diciendo la escritura, y así fue necesario que Cristo padeciese, verso 46, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahí se le apareció ¿a quién? A los discípulos. Pero vamos al libro de Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y allí, en esa reunión, Jesús, lo que no dice Mateo lo dice Juan. Jesús les dice otra cosa. Juan capítulo 20, verso 19, ven que ahí dice paz a vosotros al final. ¿Sí? Verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os ¿qué? A ver, ¿cuándo recibieron la gran comisión entonces? Bueno, la recibieron antes de que Jesús se fuera, la recibieron aquel primer día, ¿verdad? Y la recibieron en el día del Pentecostés, también. Básicamente esos 50 días lo recibieron. Pero algo pasó ahí en ese primer día de la semana. Mira lo que dice. Dice así. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid ¿qué? Este Espíritu Santo. ¿Así dice? No. Dice el Espíritu Santo. Amén. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Oh, hermanos, la hermana Juay ya habla tremendo. Esto fue el primer día, ya es de noche. Esto no es el... Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, aquí es el primer día. Jesús había descansado el santo sábado. Amén. Había muerto el sexto día. Y el primer día reciben el Espíritu Santo. El primer día y les dice, recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Aquí hay una palabra que se repite. Pecados, pecados. Ahí hay una palabra. De pecado, de justicia y de juicio. Mira, hermanos, la obra del Espíritu Santo dice que cuando Él viniere comenzará el mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. Y lo primero que dice, reciban el Espíritu. ¿Y lo recibieron, sí o no? No, sí. Sí, lo recibieron. Pero no es el día del Pentecostés todavía. Ese día lo recibieron. Hermanos, hay algo que debe entrar en nuestro corazón. La palabra perdón. Es la primera obra que hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, es decir, de aceptar el perdón que Cristo nos ofrece por nuestros pecados. Amén. Pero dice la oración modelo, perdona nuestros pecados como yo no perdono al que me ofendió. No. ¿Así dice la oración modelo?
Y muchas veces así le hacemos nosotros. Queremos que Dios nos perdone, como nosotros no perdonamos. ¿Verdad que sí? Es incongruente. Queremos el perdón de Dios, que Él sí me perdone, pero yo que me perdone aquel que sabe lo que me hizo, se lo merece. No le voy a hablar ley del hielo. Y hay muchas leyes, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto nos ha costado perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Hay personas que se mueren no perdonando. Hay personas que tardan años perdonando. Pues es que ya se me está olvidando, pero no se me olvida. Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos. A quienes se los retuvieres les serán retenidos. Y allí habla la hermana White de lo que debe ser una iglesia. Una iglesia debe llevar a sus feligreses al perdón de Cristo y debe perdonar a aquellos que pidan perdón a Dios. Pero el hombre nunca perdona. Es decir, el único que está facultado ante Dios para perdonar nuestros pecados es Dios. Amén. Amén. La iglesia y el hombre perdona ofensas, Dios perdona pecados. Amén. 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 Este verso lo agarran los católicos romanos para decir: ya ven, aquí tenemos la facultad de perdonar pecados, dicen los romanos. ¿Sí? Y hoy las juntas directivas de muchas iglesias también dicen esto. A ver, traigan a este fulano tal, aquí lo destazamos porque él no está. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Acepta nuestra ley. Que se haga un juicio sin que esté presente el acusado. No, ni en ese tiempo. Hermanos, lo primero que Dios da en esa noche a sus discípulos, les dice: reciban el Espíritu, aprendan a perdonar y pídanle a Dios que los perdone como ustedes han perdonado. O sea que no vamos a juzgar, sino a, pues, traer a las personas algo que sería... Bueno, los que nos han ofendido, hay que perdonar. Restauración de eso, de esa relación. La primera obra que Dios les dice a sus discípulos ya reunidos en Maús y a los que están en el aposento alto, les dice: la primera obra del Espíritu Santo en ustedes será la obra del perdón. Amén. Hermanos, qué bonito es cuando una iglesia vive en armonía. Amén. 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 Qué bonito es. Cuando si alguien nos ofendió, nos trató mal, nos hizo lo que no nos debía hacer, que hasta nuestro punto de vista merece estar en la cárcel. Te pregunto, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos perdona en un día? ¿Cuántas veces? Por pecados de ignorancia. Ya hemos visto eso de los diferentes tipos de pecado de muerte, pecado no de muerte, etc. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? En una semana, en un mes, en un año, en toda nuestra vida. ¿Y por qué nosotros tardamos en perdonar? La condición para que Dios nos perdone es que nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Esa es la condición. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El primer mensaje del cielo, escucha bien, a los discípulos fue: las profecías y la gavilla mecida soy yo. Eso les dice Cristo. Pero hay una cosa: profecía y entendimiento de santuario debe ir unido con un corazón perdonador entre ustedes. ¿Cuántos ministerios o grupos de sostén propio, hermanos, todavía traen aquella revancha de la R, ¿verdad? Sí. La traen, o la traemos, no sé. Y Jesús dice: aquí no va a ser como allá. Paz a vosotros, reciban el Espíritu, aprendan a perdonarse. ¿Por qué era necesario que aprendieran a perdonarse aquel primer día de la semana? Porque en la semana pasada
El Pedro lo había negado. ¿Verdad que sí? Los discípulos le... Oye, Pedro, ¿tú conoces al maestro? No sé quién es. Los otros se habían ido. No es que tú lo abandonaste, tú lo dejaste, tú dijiste, no, tú. Estaban reunidos por miedo a los judíos. En otras palabras, tenían un mar de dudas y sentimientos encontrados contra los judíos, contra ellos mismos. Recibid el Espíritu. Aprendan a perdonar. ¿Tú crees que la iglesia hubiese avanzado el segundo día sin que aprendiesen a perdonar? No, eso fue el primer mensaje. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo, cuando muere en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Cristo nos enseñó a perdonar desde la cruz del Calvario, aquel día de Pascua. Y cuando estaba en la tumba es porque nos había perdonado. ¿Cómo se puede decir? En esperanza, si le podemos llamar así. A todo aquel que lo había aceptado por fe y que lo aceptaría por fe, encontraría el perdón en Cristo. Y él fue allá ante el Padre y dijo: a los arrepentidos voy a aceptar, en otras palabras, a los que practiquen el perdón. Por eso el primer mensaje es: paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo, aprendan a perdonar. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, aprendamos a perdonar. Amén. Ese es el primer mensaje cuando tiene por primera vez a la iglesia reunida. Amén. Entonces, ¿cuándo queda por primera vez el Espíritu Santo? ¿En el Pentecostés o aquí? Aquí. Aquí. ¿Sí? Aquí. Mira la cita del Deseo de todas las gentes, página 745, dice: y como hubo dicho esto, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados les serán remitidos, a quienes le retuvieren les serán retenidos. El Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido ¿qué? Glorificado todavía. Es decir, faltaba que Él ascendiera. Faltaba todavía, ahorita vamos a ver eso. Sí, ya había sido aceptado, ya había Él resucitado con un cuerpo glorificado, pero faltaba que se le devolviera la gloria que había tenido con su Padre, aquella que se despojó antes. ¿Me explico? Sí. Repito, Él había resucitado con un cuerpo glorificado aquel primer día de la semana, pero todavía no se le había dado la gloria que Él había dejado cuando se hizo carne. Entonces, dice, el Espíritu Santo no se había manifestado todavía plenamente porque Cristo no había sido glorificado todavía. El impartimiento más abundante del Espíritu no sucedió hasta después de la ascensión de Cristo. ¿Cuándo ascendió Cristo al cielo? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar más al rato. Mientras no lo recibiesen, no podían los discípulos cumplir la misión de predicar el Evangelio. ¿A quién? Al mundo. Al mundo. Pero en ese momento, es decir, ese primer día de la semana en la tarde, el Espíritu les fue dado con un propósito especial. ¿Cuál era el propósito? Aquí está. Antes que los discípulos pudiesen cumplir sus deberes oficiales en relación con la iglesia, Cristo sopló su Espíritu sobre ellos. Aquí están los dos propósitos. Les confiaba un cometido muy sagrado y quería hacerles entender que sin el Espíritu Santo esta obra no podía hacerse. ¿Qué implicaba? El cometido muy sagrado y que entendieran que sin el Espíritu no podían avanzar. Ese primer día de la semana. Ese fue el objetivo de el soplo del Espíritu Santo aquel primer día de ¿qué? De la semana. Entonces, ahora sí empiezan a transcurrir ¿cuántos días? 40 días. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice en el primer relato escribió Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Te das cuenta lo que dice aquí? Aquí está, el mandamiento fue reciban el Espíritu, etc. Entonces aquí está hablando de cuando fue recibido ya arriba.
No el primer día, sino ya más después. A estos también se presentó vivo, gloria a Dios, con un cuerpo glorificado, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Las pruebas, ya vimos, tóquenme las manos, tóquenme el costado, etc. ¿Durante cuántos días? 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿A quién se les hacía visible, hermanos? Nada más a los discípulos. Él no se le presentó a los fariseos. Miren, soy Jesús, ya resucité. No. Él nada más se les hacía visible a sus discípulos. ¿Sí? A sus discípulos. La primera obra que Cristo hizo en la tierra después de su resurrección consistió en ¿qué, hermanos? Convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. ¿Por qué estuvo 40 días Cristo aquí en la tierra? Para convencer a sus discípulos que los seguía amando aún mucho más que lo que ellos pensaban que los amaba. 40 días para confirmar ese amor. Amén. Amén. También aquí están los propósitos por los cuales Cristo se quedó 40 días. Para probarles que era su Salvador vivo. Es que el corazón de los discípulos ya estaba todo triste. Oh, qué gran misericordioso es Dios. Tuvo que bajar, quedarse 40 días con nosotros. ¿Cuántos sábados trae 40 días? 7. Los 50, para el 50 son 7. 7. 5. ¿Cuántos? 5. Lo que les quiero decir es que ellos sí pasaron un feliz sábado con un Cristo glorificado. Más de un feliz sábado. Unos 5 sábados, 4 sábados, no sé, ahí me ayudan. Pero cuando llegó el sábado, ahora se reunieron después de la resurrección con el Cristo glorificado. Amén. Oh, hermano, que esos días fueron los días más alegres y felices porque tenían los ojos abiertos, el sentido abierto a comprender las profecías del Cristo glorificado. Y nosotros no pasaremos un sábado, sino la promesa está que pasaremos sábados por la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Amén. Y los sábados son especiales porque los sábados, escucha bien, hay profundidad en el estudio de la palabra. Amén. Anhelamos aquel sábado, aquel primer sábado, como obviamente fue el primer sábado después de la resurrección, que les enseñara tantas cosas. Yo no sé cuántas cosas les enseñó Cristo, pero nada más a ellos. Cristo nada más se le apareció a ellos. Aquí está. Bueno, ya la cita anterior. Oiga, y entonces a los demás, ¿quién les predicó? Los que resucitaron después de Cristo. Esa fue su misión, predicarle a los otros. Como resultado tanto de la predicación de Cristo a sus discípulos, ellos se prepararon. Y como resultado de la predicación de los que resucitaron desde la creación hasta los días de Cristo, hermano, hubo una gran cosecha el día del Pentecostés. Entonces, ¿cuándo subió Cristo? Eso lo vamos a ver más después. Pero aquí estamos. ¿De qué les habló Cristo? ¿O por qué Cristo estuvo 40 días? Por mostrarles su amor, mostrarles que era un Salvador vivo. Número 3, que había roto las ligaduras de la tumba y no podía ya ser retenido por el enemigo de la muerte. Les dijo, miren, miedo a la muerte. Uy, qué miedo, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a la muerte. Cristo ya no le tenía miedo a la muerte, había vencido la muerte. Sigue diciendo, para revelarles que tenía el mismo corazón lleno de amor que cuando estaba con ellos como su amado maestro. Oh, hermano, les tuvo que... los consintió. Amén. No les toleró sus errores, los consintió. Les apareció ¿cuántas veces, hermano? Vez tras vez. Vez tras vez. Quería estrechar aún más en derredor de ellos los vínculos de su amor. Y decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Vez tras vez. Amén. Recuerden que en esa reunión del primer día de la semana no estuvo ahí Tomás. Nos faltó esa historia, pero todos sabemos la historia de Tomás, ¿verdad? Tomás dijo, no, yo no creo. Toca aquí. Y se volvió a aparecer, ¿verdad? Tomás, toca aquí.
Se le apareció a los suyos, tuvo misericordia. Hermanos, ¿cuántas veces Cristo tiene misericordia de nosotros? ¿Cuántas veces? Aquí dice vez tras vez, para confirmarnos en su bendita y sana doctrina. Y hermanos, aquí entonces están los 40 días. Y voy a hacer una aclaración. Estos 40 días no son ese librito de 40 días que te dan por allá, que te dan en las iglesias de Babilonia. No, esos no son. Que el primer día de ayuno, día de queso, día de no ver tele, día de no ir a la estética. Hermano, ¿tengo esos libros? ¿Los tiene usted, hermano? ¿Dónde está que en estos 40 días Jesús le dio eso? No, los confirmó y afirmó en las profecías. Amén. Amén. En las profecías. Ahora miren, hermanos, los resucitados. Mira lo que dice aquí. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos declarando. Aquí está lo que predicaban estos resucitados. Escuchen bien. Durante 40 días estos resucitados estuvieron predicando lo siguiente: Cristo ha resucitado de los muertos. Y estos saduceos, no les quedaba otra a los saduceos. Mira, y ahora estos resucitados andan predicando contra nuestra doctrina de la AR, que no hay resurrección. En ese tiempo así creían. Dice, ¿y qué decían? Y nosotros hemos resucitado con Él. Por todos lados se aparecían o se manifestaron. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. ¿Qué predicaban ellos, hermanos? La resurrección con Cristo. Amén. Ahora, ¿les quedaba algo al Sanedrín para decir, vamos a pagarle para que encarcelen a estos resucitados y no anden predicando? No. Aquí está también. Mira lo que dice. Historia de la redención, página 242. Los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús se aparecieron a muchos. Y aquí están también de qué les hablaban. Diciéndoles que se había completado el sacrificio en favor del hombre. Amén. Amén. Ya se completó el sacrificio en Cristo. Ustedes lo mataron. Wow. ¿Qué otro tema predicaban? Que Jesús, a quienes los judíos habían crucificado, había resucitado de entre los muertos. Bueno, esto ya lo vimos. Y como prueba de sus palabras declararon: nosotros resucitamos con Él. Dieron testimonio en el sentido de que por el poder de Jesús habían sido llamados a salir de la tumba. Hermano, 40 días predicando. Hemos resucitado, con Cristo hemos resucitado. Y Él se ha aparecido a los discípulos por ahí, pero está resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. Y oímos su voz que nos levantó. Oh, hermano, ¿piensa que alguien te testifique eso a ti? 40 días. Es que levantó muerto, ¿no? ¿Y qué día que resucitó con Jesús? Imagínense, como dice el romano, ¿verdad? Que hoy se levantara alguien que dijera: yo resucité con Jesús. Como la parábola de Lázaro, dice: si mandase a uno resucitado de los muertos, ni aún le creería. Exactamente. Y es un buen punto lo que dice el hermano Said, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la tierra decía: si mandase a uno a un resucitado de los muertos, ni creería. Pero ya resucitado, hermano, muchos creyeron. Amén. Ya con cuerpos glorificados muchos creyeron, porque Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Pero estos no volverían a morir. Amén. Amén. Estos, hermanos, estos iban después de la comida. Después vamos a ver para dónde se fueron y qué pasó. Amén. 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 Quítale la... Porque también tenían que ofrecerse gavillas y también tenía que haber un grano y tenían que cumplirse las especificaciones del santuario en Cristo y en su pueblo. Amén. Termino de leer esto. ¿Qué más dice? Dice: salimos de la tumba. Dice: a pesar de los informes mentirosos que comenzaban a circular, la resurrección de Cristo no pudo ser escondida. ¿Por quién? Por Satanás, sus ángeles o los principales sacerdotes. Mira, ¿quiénes estaban unidos contra la resurrección? Los de la asociación en ese tiempo, los ángeles de Satanás y Satanás dijeron: no resurrección. El Sanedrín. Qué tremendo. Porque este grupo santo, estos
surgido de la tumba, diseminó las maravillosas y gozosas noticias. El mismo Jesús se manifestó también a sus apenados y quebrantados discípulos para disipar sus temores, infundirles gozo y alegría. ¿Se dan cuenta? Jesús se manifestó a sus discípulos y los resucitados se manifestaron a todo el pueblo, diciéndoles un solo mensaje. Hemos entendido el plan de salvación. Cristo es la ofrenda por nuestro pecado. Nosotros escuchamos su voz que nos llamó de la tumba. Algún día, si morimos en Cristo y resucitamos, testificaremos a los mundos no caídos de lo mismo. Amén. Escuchamos su voz que nos llamó de la tumba. Nos dio aliento de vida nuevamente. Amén. Y estamos con Él aquí por la eternidad. Esa es nuestra esperanza en Cristo. Hermanos, y para terminar esta sección de este tema es algo muy bonito, porque mira lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Verso 14 podríamos leer. Verso 15. Y con esto terminamos esta sección. Vamos a ir a comer, vamos a tener un espacio y volveríamos. Ahorita son la 1, volveríamos como a las 3. Sí, como a las 3 volveríamos para continuar, porque apenas vamos a la mitad del tema. ¿Sí? Verso 15. Y despojando a los principados. ¿Y a quién más? Las potestades. Y a las potestades. ¿De quién está hablando? Satanás y sus ángeles. ¿De Satanás y quién? Los ángeles. Y sus ángeles. Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Los exhibió públicamente. Los exhibió, ¿qué dice? Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Le dijo al universo: aquí está la prueba de que Satanás es malvado y yo las he redimido. Bueno, sí, algo así. Dice la escritura, número 1, despojó a los principados. ¿Qué lo despojó? ¿Qué es un despojo? Cuando tú tienes ¿qué? Tú tienes algo viril y te lo quitan. ¿Qué tenía el diablo? Y obviamente con sus ángeles, ¿a quiénes tenía? A estos, A los cautivos. a los cautivos, ahí los tenía. Cuando Cristo muere le dice: mira, te voy a despojar de estos y los voy a resucitar cuando yo resucite, pero estos son los primeros, pero todos los que hayan creído y vivido en mi justicia también te los voy a despojar. Amén. Por eso dice la escritura: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, cuando Cristo muere, escucha bien lo que pasa. Cuando Cristo muere, y ya lo estudiamos, ¿sabes por qué los sepulcros quedan marcados? Porque aquí dice que en la cruz los exhibió, ¿sí o no? Porque, hermanos, en la cruz Cristo entra a la segunda muerte para matar a la muerte, como dice el verso. Pero los exhibe públicamente. Cuando marca sus tumbas, exhibe públicamente a los demonios. Y cuando resucita y trae con él juntamente a los resucitados, a los justos, exhibe públicamente a los demonios y les dice: ustedes no pueden contener a los justos que hayan creído en mí. Los exhibe públicamente. Amén. Y durante 40 días ellos empiezan a predicar acerca del que murió en la cruz. Amén. Y los exhibe públicamente al diablo y les dice: el diablo no tiene poder sobre la muerte ni sobre nosotros. Y los demonios quedan avergonzados tanto en la cruz como en los 40 días, como hasta el día de hoy. Amén. Hermanos, el gran mensaje que tenemos, el mensaje de los 3 ángeles, incluye el evangelio eterno. Esto Amén. debe ser predicado a todo el mundo. Y el mismo Cristo que exhibió públicamente a los demonios en la cruz del Calvario está dispuesto a exhibir públicamente a la gran Babilonia, al papado, al falso protestantismo. Amén. Todos los que están unidos con Roma, todos los que son amiguitos de Roma. Algún día, ¿dónde los va a exhibir?
en las 7 postreras plagas. Públicamente los va a exhibir. Le va a decir: estos son los que adoraron a la bestia, a su imagen. Estos son. Y los exhibirá públicamente. Que Dios nos bendiga en este santo y bendito sábado. Amén. Hermanos, nos quedamos nada más en los 40 días. Amén. Ahí nos quedamos. Cantamos, terminamos con un himno en esta mañana. A los hermanos que nos están viendo, que están siguiendo la transmisión, volveremos a las 3 de la tarde, hora de la ciudad, hora centro de la Ciudad de México. Sí. Y vamos a cantar el himno: Ved a Cristo, Rey de Reyes. Es del mundo el vencedor. Pero antes de eso, hermanos, tengamos confianza. Nuestro Salvador sigue vivo. Amén. Nuestra confianza en Él es por la palabra profética, porque las profecías se han cumplido en Él. Si Él nos hiciera muchos milagros, pero no hubiera una comprobación de que Él es el Mesías, nuestra fe sería vana. Sería nada más si mientras hubiera milagros. Mientras no, entonces no confiaríamos en Él. Pero aquel mismo Jesús que caminó y estuvo durante 40 días y caminó con los discípulos 10 kilómetros, quiere volver a caminar con nosotros. Amén. Quiere volver a abrir nuestro entendimiento, quiere volver a afirmar nuestra fe, que Él es el Cristo de las Escrituras, si nosotros lo permitimos a diario. Dios bendiga su palabra, hermano Abraham, por favor. Vamos a orar, ¿no? Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque de tantas formas y maneras te demuestras hacia nosotros, tus hijos, que queremos, Señor, ser obedientes a tu ley y a tus mandatos. Amén. Que queremos ir a la profecía para entender todos los acontecimientos, Señor, que se están cumpliendo al pie de la letra. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio que nos has dado de conocerte, de escudriñar tu palabra y de saber que eres un Dios vivo y no un Dios de muertos, Señor.
Amén. Gracias por este hermoso privilegio que nos das también de poder compartir este bendito mensaje a aquellos, Señor, que están aún en tinieblas. Señor, gracias por sacarnos de esas tinieblas a esta luz admirable. Señor, muéstranos, Señor, cada vez más ese bendito entendimiento que está a través de tu palabra, la Biblia, y a través del espíritu de la profecía, para poder, Señor, entender y comprender, Señor, como hemos estudiado, aquellos, Señor, judíos no entendieron por más de 1000 años. A veces nosotros no queremos entender, pero, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder entender, porque llegarán los días y momentos en que tendremos que hacerlo pronto, Señor. Amén. Amén. Gracias, porque muy pronto vendrás en las nubes de los cielos. Amén. Y entonces seremos glorificados, porque tú lo fuiste, Amén. como ejemplo para nosotros. Gracias por esa bendita seguridad. Nos humillamos delante de ti, confesando nuestras faltas y nuestros pecados y pidiéndote perdón por ellos, porque solo tú puedes perdonarlos y borrarlos para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, para quien sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Feliz sábado. Feliz sábado. Hermano Bertín. Feliz sábado. Dios te bendiga, hermano. Hermano. Igualmente. Sí. Verlos hoy. Un gusto. Sí. Hermano, feliz sábado. Hermanita, feliz sábado. Hermano, feliz sábado. Dios te bendiga. Muy bien. Hermano, ¿no te veía? Pues te golpeo porque no te veía. Hermano, feliz sábado. Hermanita, feliz sábado. Disculpa. ¿Ah, sí? No, pues ya.